El banco me llamó y me dijo: «No creemos que sea usted. Su esposa está aquí ahora mismo con un hombre que se ve exactamente igual que usted». Casi me reí cuando contesté: «Eso es imposible. Está visitando a su madre enferma». La voz insistió: «Por favor, venga de inmediato. Y ya que está escuchando mi historia, quédese hasta el final, y luego coménteme desde qué ciudad me está viendo. Así sabré hasta dónde ha llegado. Me llamo Eduardo, y tengo 49 años. Durante mucho tiempo creí conocer a mi esposa. Pensaba que lo sabía todo sobre la mujer con la que llevaba 5 años compartiendo cama, la que me llevaba café cada mañana y me besaba en la mejilla antes de irme al trabajo. Pero estaba equivocado en absolutamente todo. Era un martes por la tarde de diciembre cuando sonó el teléfono en la oficina. En la pantalla apareció Banco Nacional del Centro y estuve a punto de no contestar. Estaba enterrado en informes trimestrales y lo último que necesitaba era otro intento de venderme una tarjeta de crédito. Pero algo me hizo descolgar. ¿El señor Eduardo Haro? La voz era femenina, profesional, pero había un matiz debajo que me hizo encoger el estómago. «Sí, él habla», respondí. «Señor Haro, le llamo del Banco Nacional del Centro. Necesito preguntarle algo, y por favor, no piense que estoy loca. ¿Usted se encuentra ahora mismo en nuestra sucursal del centro?» Parpadeé, dejando el bolígrafo sobre la mesa. «No, estoy en mi oficina». «¿Por qué lo pregunta?» Hubo una pausa. Escuché papeles moviéndose al otro lado de la línea. «Señor, no creo que el hombre que está aquí sea usted. Su esposa está ahora mismo con un sujeto que se ve exactamente igual que usted, y están intentando acceder a su cuenta de ahorros conjunta». Las palabras me golpearon el pecho como un puñetazo. Se me fue el aire de los pulmones mientras apretaba el teléfono. «Eso es imposible. Mi esposa, Julieta, está visitando a su madre enferma al otro lado de la ciudad. Se fue esta mañana». «Señor», continuó la voz, ahora claramente preocupada, «creo que tiene que venir de inmediato. Aquí hay algo muy, muy raro». Colgué y me quedé mirando el teléfono varios segundos, con la mente dando vueltas. Julieta visitando a su madre. Eso era lo que me había dicho. Hacía esos viajes 2 veces por semana desde hacía 2 años, desde que la salud de su madre supuestamente empezó a empeorar. Las cuentas médicas se habían acumulado y entre los dos las íbamos pagando. Siempre admiré de Julieta lo entregada que era a su familia. Pero ahora una empleada del banco me decía que estaba en el centro con alguien que se parecía a mí. Cogí la chaqueta y las llaves con las manos temblorosas y cerré la puerta de la oficina. El trayecto hasta el banco duró apenas 12 minutos, pero se sintió eterno. Mi mente corría detrás de explicaciones. Tal vez era un caso de confusión. Quizá Julieta había terminado antes en casa de su madre y necesitaba hacer algún trámite. Quizá el hombre era un empleado del banco que la estaba ayudando y la mujer del teléfono se había liado. Sin embargo, en el fondo, algo frío se iba abriendo paso en mi pecho. Una sensación antigua, inconfundible, que solo podía llamar miedo. El Banco Nacional del Centro estaba en la esquina de la Avenida Central con la Quinta, un edificio de ladrillo de los años 70. Llevaba 8 años siendo cliente, y la mayoría de empleados me conocían por mi nombre. El aparcamiento estaba a medio llenar y encontré espacio cerca de la entrada. Mi corazón martilleaba mientras atravesaba las puertas de vidrio. Dentro olía a esa mezcla de aire acondicionado y detergente de alfombra que parece idéntica en todos los bancos. Un par de clientes esperaban en la cola de las cajas. Todo parecía normal. Demasiado normal para la llamada que me había hecho cruzar la ciudad. Me acerqué a la mesa de atención al cliente. Una mujer de unos 50 años con el pelo entrecano y ojos amables levantó la vista y mostró un alivio evidente. «Señor Haro, gracias a Dios que ha llegado», dijo levantándose rápido. «Soy Margarita, hablamos por teléfono». «¿Dónde están?», pregunté con la voz más áspera de lo que pretendía. Ella señaló una pequeña sala de reuniones con paredes de cristal al fondo. «Se fueron hace unos 10 minutos. Pero tiene que ver esto».
Me condujo a su escritorio, sacó una carpeta gruesa y la abrió. No es la primera vez que vemos movimientos extraños en sus cuentas. En los últimos 18 meses ha habido varios intentos de acceder a sus ahorros utilizando documentación que parecía legítima, pero que olía mal. Sentí que el estómago se me hundía. ¿Qué tipo de intentos? Solicitudes de retiro, órdenes de transferencia, consultas sobre sus saldos, siempre cuando usted supuestamente estaba fuera de la ciudad por trabajo. Abrió la carpeta y me mostró un montón de registros de operaciones. El hombre de hoy traía una identificación perfecta, pero había algo en él que no cuadraba. Y cuando su esposa no supo responder a preguntas básicas de seguridad sobre la historia de la cuenta, supe que teníamos un problema. Miré los papeles con la vista ligeramente nublada. ¿Qué tipo de preguntas? La fecha en que abrió su primera cuenta, el apellido de soltera de su madre, el monto de su primer depósito, cosas básicas que cualquier cónyuge debería saber, más aún estando ella en la cuenta. La frialdad en el pecho se extendió hasta la punta de los dedos. Julieta no sabía nada de eso porque jamás me lo había preguntado. En 5 años de matrimonio, jamás mostró interés por los detalles de nuestras finanzas. Yo siempre lo interpreté como confianza. Margarita bajó la voz y se inclinó. Llevo 27 años trabajando en banca. He visto de todo, robos de identidad, estafas, fraudes de cualquier tipo, pero esto se siente personal. Parece como si alguien muy cercano a usted tuviera información detallada de su vida y la estuviera usando en su contra. Me dejé caer en la silla frente a su escritorio. ¿Cuánto intentaron sacar? Los $45,000 completos de su cuenta de ahorros conjunta, respondió. Todo el saldo. El número me golpeó como otro puñetazo. $45,000, dinero que habíamos ahorrado durante 5 años, fines de semana trabajados, vacaciones aplazadas, planes de futuro. ¿Lo consiguieron? Pregunté, aunque no estaba seguro de querer saberlo. No. Bloqueé la operación en cuanto noté algo raro, pero traían toda la documentación correcta, identificaciones, formularios de autorización, incluso un poder notarial que supuestamente le permitía a su esposa hacer retiros grandes. Me froté la frente. Sentía que empezaba un dolor de cabeza. Jamás he firmado un poder de ese tipo. Lo imaginaba, asintió con gesto grave. Mire esto. Sacó una fotocopia de un documento de identidad. Este es el carnet que presentó el hombre. Lo miré y noté cómo la sangre se me helaba. El nombre era el mío, Eduardo Miguel Haro. La dirección era correcta, hasta la altura y el peso coincidían. Pero la cara, aunque increíblemente parecida, tenía algo que no encajaba. La nariz apenas distinta, la mandíbula un poco más ancha, los ojos separados una fracción más de lo normal. Este tipo parece su hermano gemelo, susurró Margarita. No tengo ningún hermano gemelo, respondí de forma automática. Sin embargo, mientras lo decía, algo me pinchó la memoria. Un comentario de Julieta, años atrás, sobre una parte de su familia de la que no hablaba. Asuntos complicados, dijo entonces, y cambió de tema. Margarita sacó otro papel. Hay algo más. Antes de que llegaran recibimos una llamada de alguien que decía ser usted, preguntando por los procedimientos para realizar retiros grandes. El hombre sabía detalles de su cuenta que solo usted debería conocer. Miré el registro de la llamada. Marcaba las 9:47 de esa misma mañana. A esa hora yo estaba en la oficina revisando el presupuesto con mi equipo, con correos enviados y reuniones registradas, pruebas sólidas. Alguien lo está vigilando, señor Haro, dijo ella en voz baja. Alguien ha aprendido sus rutinas, su horario, sus datos personales y lleva mucho tiempo preparando esto. Me levanté despacio, con las piernas flojas. El vestíbulo del banco, tan familiar, parecía distinto, como si lo viera a través de niebla. Todo lo que creía saber sobre mi vida, mi matrimonio y mi esposa empezaba a resquebrajarse. ¿Qué hago ahora?, pregunté. Váyase a casa y revise todo, respondió Margarita.
Busque cosas que no encajen, cartas, documentos, papeles, y piense muy bien quién tiene acceso a su vida. La agradecí y volví al coche con la mente hecha un torbellino, incapaz de ordenar un solo pensamiento claro. El camino de regreso fue, al mismo tiempo, eterno e instantáneo. No dejaba de pensar en las visitas de Julieta a su madre enferma, 2 veces por semana, desde hacía 2 años. En cómo nunca me dejaba ir porque la pobre no soportaba visitas. En cómo siempre sabía con precisión cuándo yo trabajaría hasta tarde o cuándo tenía viaje de negocios. Al llegar a la casa, noté que su coche no estaba en la entrada. Probablemente seguía en casa de su madre, o tal vez estaba en cualquier otro lugar. Quizá nunca había ido allí. Abrí la puerta y entré en el hogar que compartíamos desde hacía 5 años. Todo estaba donde debía. El sofá beige que habíamos elegido juntos, la mesa de centro con sus revistas, las fotos familiares sobre la repisa. Pero ahora todo se sentía como el decorado de una obra de teatro en la que yo actuaba sin saberlo, siguiendo un guión que otros habían escrito. Fui al dormitorio y abrí el armario de Julieta sin saber exactamente qué buscaba. Su ropa estaba colgada con orden, sus zapatos alineados, todo perfectamente normal. Entonces abrí mi armario y se me cortó la respiración. Detrás de mis abrigos de invierno colgaba un suéter gris que no recordaba haber visto nunca, y junto a él, unos vaqueros que no eran míos, pero que parecían de mi talla. El estilo, la marca, el color, eran exactamente lo que yo suelo usar, pero yo no los había comprado. Me senté en el borde de la cama con el corazón en la garganta, mientras las palabras de Margarita resonaban en mi cabeza. Alguien lo está vigilando. Alguien ha aprendido sus rutinas. Alguien había estado usando mi casa para prepararse para ser yo. Miré alrededor del dormitorio que había compartido con mi esposa durante 5 años y me di cuenta de que no tenía ni idea de quién era en realidad esa mujer, y me aterraba descubrirlo. Esperé a Julieta en la mesa de la cocina, con una taza de café frío entre las manos. El suéter gris y los vaqueros descansaban sobre la silla de enfrente, como prueba física de que mi vida ya no era lo que creía. Cada pocos minutos miraba el reloj del móvil y me preguntaba dónde estaría mi esposa y con quién. Entró por la puerta a las 18:37, exactamente a la hora a la que siempre regresaba de casa de su madre. Escuché el tintineo de las llaves en el platito de la entrada, los tacones sobre la madera, su voz alegre. «Cariño, ya estoy en casa». «¿Cómo estuvo tu día?» «En la cocina», respondí, intentando sonar calmado, aunque sentía que el corazón me martillaba en las sienes. Julieta apareció en el marco de la puerta y por un instante me limité a mirarla como si la viera por primera vez. Tenía 34 años, el pelo rubio hasta los hombros, perfectamente peinado, ojos verdes que siempre brillaban con calidez y una sonrisa que, durante 5 años, me hizo sentir el hombre más afortunado del mundo. Llevaba un vestido azul marino que yo mismo le había elogiado la semana pasada. Parecía exactamente la misma mujer con la que me había casado, pero ahora, fijándome bien, veía una tensión nueva alrededor de sus ojos, una rigidez calculada en sus movimientos que jamás había notado antes. «¿Cómo está tu mamá?», pregunté señalándole la silla. Su sonrisa titubeó una fracción de segundo antes de recomponerse. «Ya sabes cómo es esto. Hay días mejores y peores. La fisioterapia la ayuda, pero termina agotada», dijo, y en lugar de sentarse fue directa a la nevera. «El doctor Martínez dice que quizá tengamos que subir la medicación otra vez». «Eso es caro», comenté sin apartar la vista de su rostro. «Es familia», respondió, dándome la espalda mientras tomaba una botella de agua. «Hacemos lo que tenemos que hacer». «Recuérdame cómo se llama completo tu doctor», añadí con tono casual. «Quiero llamarlo para preguntarle por las opciones de pago». Julieta se quedó congelada apenas un segundo con la mano en la puerta del frigorífico. «Ay, amor, no hace falta que te preocupes. Yo me encargo de todo lo médico. Es un lío con los seguros y los formularios. Tú te estresarías».
Se giró con una sonrisa amplia, pero en sus ojos vi algo que me heló la sangre. La mirada de alguien al que acaban de pillar y está buscando una excusa. De hecho, llamé hoy a la aseguradora, continué. Me dijeron que la póliza de tu madre se canceló hace 8 meses por falta de pago. El silencio que siguió se tensó entre nosotros como un cable a punto de romperse. Julieta parpadeó 1, 2 veces. Un buen mentiroso tendría una historia preparada, pero ella parecía genuinamente aturdida, como si le hubieran dado una bofetada. «Eso no puede ser», murmuró al fin. «Yo he estado pagando esas cuotas todos los meses». «¿Con qué dinero?», pregunté, ahora en voz baja. «Porque revisé los extractos del banco, Julieta. $3.000 al mes supuestamente para gastos médicos, pero si no hay cobertura, ¿a dónde ha ido todo ese dinero?». La botella se le resbaló de las manos y rodó por el suelo. Ninguno de los dos se agachó a recogerla. Me miró y por primera vez desde que la conocía, vi miedo real en sus ojos verdes. «Eduardo, te lo puedo explicar», dijo, pero la voz le salió pequeña, sin seguridad. «Sí, porque hoy tuve una conversación muy interesante en el banco», la interrumpí. «Alguien intentó retirar $45.000 de nuestros ahorros. Un hombre que se parece exactamente a mí, acompañado por mi esposa. Y yo, casualmente, estaba todo el día en la oficina». Se dejó caer en la silla de enfrente, justo encima del suéter gris. Ni siquiera pareció darse cuenta, o fingió no hacerlo. Sus manos temblaban y las entrelazó sobre la mesa. «Todo esto es un malentendido», balbuceó, hablando demasiado rápido. «Tiene que tratarse de un robo de identidad. Alguien está usando nuestra información». Aparté sus manos con cuidado y dejé a la vista el suéter. «¿Esto es tuyo?». Julieta ahogó un suspiro. Observó la prenda como si fuera una serpiente a punto de morderla. «Y yo nunca he visto eso». «Estaba en mi armario, Julieta. Detrás de mis abrigos, junto a unos vaqueros que no son míos pero me quedarían perfectos. Alguien guarda en nuestra casa ropa pensada para parecerse a la mía». La resistencia se le cayó de golpe. Los hombros se le hundieron y se cubrió el rostro con las manos. Por un momento creí que iba a llorar, y pese a todo lo que sabía, sentí un pinchazo de compasión que me hizo daño. Seguía siendo mi esposa, la mujer a la que había amado 5 años. Verla derrumbarse dolía más de lo que quería admitir, pero cuando levantó la cabeza, no había lágrimas. Solo una especie de resignación fría y calculadora, como quien decide cuánta verdad contar. «Eduardo, tienes que entender algo. Nunca quise que esto llegara tan lejos». «¿Hasta dónde se suponía que iba a llegar?», pregunté con la garganta seca. Tomó aire con dificultad. «Mi hermano necesitaba ayuda». «¿Tu hermano?». La miré fijamente. «Julieta, tú me dijiste que eras hija única, que tus padres murieron cuando eras joven y que solo te quedaba tu madre». «Te mentí», respondió sin adornos. «Tengo un hermano gemelo, Marco. Nosotros tendemos a parecernos mucho a nuestras parejas. Es algo que se repite en mi familia, patrones genéticos fuertes», decía mi madre. Sentí que el mundo se inclinaba bajo mis pies. Un gemelo. Eso explicaba al hombre del banco, aquel rostro casi idéntico al mío, pero no del todo. «¿Dónde está?». «Ha estado viviendo con mi madre estos 2 últimos años. Perdió el trabajo, se metió en problemas de dinero. Tenía que ayudarlo a levantarse». «¿Y los gastos médicos? ¿Los 3.000 al mes?». «Era para él», admitió con la voz cada vez más baja. «Para que pagara sus deudas, para que empezara de nuevo. Sabía que tú no lo entenderías. Eres muy cuidadoso con el dinero. Así que te dije que eran cuentas médicas de mamá». Me sentí cayendo en un pozo oscuro y sin fondo. «¿Tu madre ni siquiera está enferma?». «Sí lo está», replicó rápido, «pero no como te conté. Está enferma de preocupación por Marco, por lo que puede llegar a hacer si nadie lo ayuda». «¿Qué puede llegar a hacer? ¿De qué hablas?». «Marco ya ha hecho esto antes con otras personas», confesó al fin. «Los estudia, aprende sus hábitos, sus rutinas. Se convierte en ellos solo lo justo para tocar su dinero.
Apreté la taza de café entre las manos hasta sentir los nudillos crujir. ¿Me estás diciendo que tu hermano es un estafador profesional? Es mi hermano, respondió casi ofendida. Es mi gemelo. No entiendes lo que es ese vínculo. Cuando él sufre, yo sufro. Si está en problemas, tengo que ayudarle. Dejé la taza con cuidado, temiendo estrellarla contra la pared. ¿Desde cuándo me estás ayudando a robarme, Julieta? No es robar, se apresuró. Es un préstamo. Él siempre planeó devolverte el dinero cuando se estabilizara. $45.000 más $3.000 al mes durante 2 años son $117.000. Explícame cómo pensaba devolver eso tu hermano, que ni siquiera tiene trabajo. No respondió, y en su silencio oí la verdad que no se atrevía a decir. Nunca hubo intención de devolverme nada. Aquello siempre fue un robo a largo plazo y yo era el objetivo perfecto. ¿Cómo consigue parecerse tanto a mí?, pregunté, aunque temía la respuesta. Es muy bueno en lo que hace. Estudia fotos, practica gestos, incluso se ha hecho retoques menores en la cara para ajustar ciertos rasgos. Y ha tenido ayuda. ¿Qué tipo de ayuda? Yo le di información sobre ti, tu horario, tus manías, tus datos personales, cosas que una esposa sabe de su marido. La traición dolió más que cualquier golpe físico. Había confiado en esa mujer cada rincón de mi vida, mis miedos, mis rutinas, mis ilusiones. Ella lo había archivado todo para entregárselo a un criminal. La empleada del banco dijo que había otros intentos en los últimos 18 meses. ¿Cuántas veces lo han hecho? Empezamos con cantidades pequeñas, murmuró. 500 aquí, 1000 allá. Siempre cuando estabas de viaje o trabajando hasta tarde. Yo me encargaba de que Marco supiera tu agenda. Me levanté de golpe. La silla chirrió sobre el suelo. ¿Cómo pudiste hacerme esto? ¿Cómo podías sentarte delante de mí cada mañana, besarme cada noche, dormir a mi lado sabiendo lo que estabas haciendo? Por primera vez su rostro se quebró de verdad. Te quiero, Eduardo. De verdad te quiero. Lo de Marco es complicado. Es una obligación familiar. No tiene que ver con lo que siento por ti. Tu obligación familiar fue vaciar mis ahorros. Tenía que acabar cuando él reuniera lo suficiente para irse a otro país, pero siempre necesitaba un poco más. Mamá decía que estaba a punto de enderezarse y yo pensaba, una vez más, y ya paramos. Fui hasta la ventana de la cocina y miré el pequeño jardín que habíamos plantado juntos, el juego de terraza que habíamos comprado para hacer barbacoas en verano. Todo parecía normal, pero nada era real. ¿Dónde está ahora? No lo sé. Después de lo del banco teníamos que hablar, pero no se ha puesto en contacto. ¿Y tu madre? ¿Está metida en esto o también es una víctima? Nos crió diciéndonos que nos cuidáramos el uno al otro, susurró. Siempre protegió a Marco, siempre le buscó excusas. Ella sabía lo que hacíamos. La miré fijamente. Nosotros. Hablas como si tú y tu hermano fuerais igual de culpables. Lo sois. Elegiste esto, Julieta. Elegiste traicionar a tu marido para ayudar a tu hermano delincuente a robar al hombre que decía amarte. Empezó a llorar, lágrimas silenciosas que le resbalaban por las mejillas. Lo sé cómo suena, pero no entiendes lo que es ver a alguien que amas tan desesperado. Pensé que podía ayudarlo y protegerte a la vez. ¿Protegerme? Llevas 2 años robándome. Impedí que lo cogiera todo de golpe. Me aseguré de que solo tomara cantidades que no notarías enseguida. Necesitaba tiempo para encontrar otra solución. La absurda lógica de su protección me golpeó con fuerza. En su cabeza me estaba haciendo un favor robándome poco a poco en lugar de vaciarlo todo de una vez. Quiero que te vayas, dije de pronto muy tranquilo. Ahora mismo. Eduardo, por favor, déjame explicarlo todo. Déjame ayudarte a entender. Ya has explicado suficiente. Haz una maleta y vete a casa de quien quieras. Esta noche no vuelves a dormir aquí. Necesito tiempo. Se secó las lágrimas y asintió. ¿Puedo volver mañana?
¿Podemos hablar cuando estés más tranquilo? No lo sé, respondí con sinceridad. Ahora mismo no sé nada. Mientras recogía sus cosas y se dirigía a la puerta, me pregunté qué más ignoraba, qué otras mentiras me habría contado, qué otros secretos guardaba. Pero lo que más miedo me daba era otra cosa, la sensación de que esto aún no había terminado, que Marco, allá donde estuviera, tampoco había terminado conmigo. Esa noche no dormí. ¿Cómo hacerlo? Cada crujido de las maderas me hacía saltar. El suéter gris y los vaqueros seguían sobre la mesa como recordatorio de que un desconocido había usado mi casa para imitarme. A las 3 de la mañana me rendí, preparé café y decidí que, si quería respuestas reales, tendría que buscarlas yo mismo. Fui al pequeño despacho de la casa, donde Julieta manejaba la mayoría de nuestros papeles. Siempre se lo agradecí. Era organizada, detallista, y yo confiaba en que ella gestionara todo: seguros, impuestos, hipoteca. Ahora esa confianza me parecía el mayor error de mi vida. El archivador metálico estaba cerrado con llave. En 5 años nunca lo había visto así. Una vez me hizo una broma diciendo que era para que los ladrones no se llevaran los papeles de la hipoteca, y yo me reí. Ahora ya no me hacía gracia. Tardé 20 minutos en encontrar la llave, escondida en el fondo de su joyero, detrás de unos pendientes que yo mismo le había regalado. Me temblaban las manos mientras abría el archivador. El primer folder llevaba escrito gastos médicos con la letra impecable de Julieta. Dentro había decenas de facturas supuestamente emitidas por la consulta del doctor Martínez. Terapias físicas, especialistas, urgencias. Las cifras eran escandalosas. $3.200 por allí, 2.800 por allá, 4.100 en otra hoja. Pero algo no encajaba. La cabecera del documento estaba ligeramente descentrada. La tipografía no coincidía con la de la página web de la clínica que consulté en mi móvil. Los números de factura seguían un patrón demasiado perfecto. No eran facturas reales, eran falsificaciones. El segundo folder fue todavía peor. Gestión de propiedades, decía la etiqueta. Dentro había documentos que jamás había visto. Una escritura de traspaso de nuestra casa, fechada 6 meses antes, en la que constaba que la propiedad había pasado de estar a nombre de los dos a estar solo a nombre de Julieta. Debajo había un contrato de refinanciación hipotecaria por $190.000 a partir del valor de la casa. Miré la firma al final del documento. Se parecía mucho a la mía, era casi idéntica. Pero yo nunca había firmado aquel papel, nunca. La casa donde vivía desde hacía 8 años, la que compré 2 años antes de conocer a Julieta, ya no era legalmente mía. El tercer folder me heló la sangre. Dentro había copias de documentos de identidad a nombre de Marco Rivas, licencia de conducir, número de seguro social, pasaporte, incluso un certificado de nacimiento. En la foto de la licencia estaba el rostro que había visto en la copia del banco. El hombre que se parecía a mí. Grapado a aquellos documentos había una nota escrita por Julieta. Horario de práctica. Eduardo sale a trabajar 7:45 de la mañana de lunes a viernes. Gimnasio, martes y jueves, 18:30. Viajes de trabajo, primera semana de cada mes. Restaurantes favoritos, romanos, viernes por la noche. Cafetería de la Quinta, sábados por la mañana. Práctica de firma al reverso. Di la vuelta a la hoja y casi se me cayó de las manos. Al otro lado, alguien había estado practicando mi firma una y otra vez, cada línea más parecida que la anterior. Al final de la página se veía mi nombre completo, Eduardo Miguel Haro, repetido decenas de veces en una imitación perfecta. Había más, una especie de cronograma trazado por Julieta, con fechas y etapas que se remontaban a 2 años atrás. Mes 1 a 3, recopilación de información, ganar confianza y fijar rutinas diarias. Mes 4 a 8, copia de documentos importantes y establecimiento de patrones bancarios. Mes 9 a 12, retiros pequeños para probar seguridad y tiempos de reacción. Mes 13 a 18, aumento de montos y construcción de narrativa de emergencia médica. Mes 19 a 24, traspaso de propiedad
y extracción de capital. Preparar fase final. Mes 25 más. Transferencia total de activos y reubicación. Era un plan detallado para robarme la vida entera, escrito de puño y letra por mi esposa. Abajo, en una caligrafía distinta, más agresiva, alguien había añadido: si Eduardo sospecha antes de terminar, activar plan de contingencia. Que parezca un accidente. Me temblaban las manos tanto que casi dejé caer los papeles. No solo pensaban dejarme sin nada. Si me acercaba demasiado a la verdad, planeaban matarme. Cogí el móvil y marqué el número que Margarita me había dado, aunque eran casi las 4 de la mañana. Saltó al buzón de voz y le dejé un mensaje pidiéndole que me llamara en cuanto pudiera. Luego marqué el 911. Emergencias. ¿Cuál es su situación? Quiero denunciar un robo de identidad, fraude. Tragué saliva. Y posiblemente una conspiración para asesinarme. El agente que vino a mi casa se llamaba Laura Chen, inspectora de policía, un rostro serio en unos 40 y tantos años, ojos afilados y un tono directo. Se sentó conmigo en la mesa de la cocina mientras le enseñaba cada documento y le contaba todo. Señor Haro, dijo al terminar, ha tenido suerte de encontrar esto a tiempo. Según este cronograma, estaba muy cerca de la fase final. ¿Qué incluye esa fase final? La desaparición total de sus bienes y, por lo que se insinúa aquí, quizá su propia desaparición. Ese comentario de que parezca un accidente lo tomamos muy en serio. Fotografía tras fotografía, metió todo en bolsas de evidencia. Tendremos que coordinar esto con la Policía Federal. Hay fraude interestatal, robo de identidad, conspiración. Es mucho más grande que un simple caso local. ¿Y Julieta y su hermano? Emitiremos una alerta de búsqueda para ambos. ¿Tiene alguna idea de dónde pueden estar? Pensé en ello. En 5 años de matrimonio, Julieta casi nunca hablaba de amigos o familia más allá de su madre y ese hermano inexistente. Siempre decía que era muy reservada y que prefería los círculos pequeños. Ahora entendía que era porque mentía sobre toda su vida. Tengo la dirección del piso de su madre, dije y se la di, aunque ahora no sé ni si es real. Quiero que entienda algo, señor Haro, añadió la inspectora. Las personas que le han hecho esto son delincuentes muy sofisticados. Esto no es un arrebato desesperado, es una operación a largo plazo diseñada para vaciarle la cuenta y, si es necesario, borrarlo del mapa. ¿Cuánto tiempo cree que llevan haciendo esto? Por la organización que se ve y la calidad de los documentos falsos, está claro que no es su primer intento. Es muy probable que haya otras víctimas que ni siquiera saben que ya las han robado. Cuando se fue, me quedé sentado solo en lo que ya no sabía si podía llamar mi casa, intentando digerirlo todo. La mujer a la que amé 5 años era una delincuente profesional. La vida que habíamos construido era una mentira cuidadosamente elaborada. Incluso el techo bajo el que estaba sentado me lo habían quitado con papeles falsos. Pero lo que más me aterraba era lo cerca que había estado de perderlo todo, incluida la vida. Si el banco no me hubiera llamado, si Margarita no hubiese sospechado, si yo no hubiera encontrado esos documentos, probablemente habría muerto en algún accidente, otra víctima más en un plan que seguramente ya se había cobrado otras vidas. El teléfono sonó poco después de las 7 de la mañana. Era Margarita. Señor Haro, recibí su mensaje. ¿Está bien? Estoy vivo, que es más de lo que esperaba ayer. Respondí y le conté lo que había descubierto. Dios mío, susurró. Hay algo más que tiene que saber. Estuve revisando cosas después de que usted se fuera y encontré intentos similares en otros bancos de la zona. Nombres distintos, caras distintas, pero el mismo patrón. Parejas en las que uno de los cónyuges va ganando acceso a toda la información financiera del otro. Luego aparece un hombre que se parece muchísimo a la víctima. ¿Cuántos casos? Por lo menos 3 que pude verificar, y, señor Haro, en 2 de esos casos,
El titular original de la cuenta murió en un accidente poco después de que se retiraran grandes sumas de dinero. Sentí que todo giraba a mi alrededor. 2 personas muertas. 2 hombres que seguramente habían confiado en sus esposas igual que yo en Julieta y que nunca supieron que los estaban preparando para matarlos hasta que fue demasiado tarde. «Hay otra cosa», continuó Margarita. «Revisé su cuenta esta mañana y hubo otro intento de acceder a ella anoche, a las 3:17. Alguien intentó transferir todos sus ahorros de jubilación a una cuenta en el extranjero». ¿La transferencia se hizo? No. Después de lo de ayer, pusimos un bloqueo a todas las operaciones, pero señor Haro, no han renunciado. Siguen intentando robarle, incluso después de haberse descubierto el plan. Pensé en el cronograma que había encontrado. Habían invertido 2 años en destruir mi vida. No iban a retirarse fácilmente. Iban a seguir viniendo a por mí hasta conseguir lo que querían, o hasta que alguien los detuviera. «¿Qué hago ahora?», pregunté. «Váyase a un lugar seguro y deje que la policía se encargue», me dijo. «Pero entienda algo. Ahora están desesperados. Su plan fracasó, su tapadera está rota y no tienen nada que perder. Eso los vuelve extremadamente peligrosos». Colgué y entendí que ya no estaba seguro en mi propia casa. Esa gente conocía cada detalle de mi rutina, a qué hora salía, cuándo volvía, dónde guardaba mis cosas. Sabían cuándo era más vulnerable, y ahora sabían que yo conocía la verdad. Hice una maleta rápida con documentos importantes y algo de ropa, y me fui a un hotel al otro lado de la ciudad. Pagué en efectivo y di un nombre falso, como en esas películas que siempre me parecieron exageradas. Me senté en la cama de la habitación anónima, mirando el aparcamiento a través de la ventana y preguntándome qué había hecho mal en mi vida para no ver lo que tenía delante. ¿Cómo pude vivir 5 años con alguien sin saber quién era? Pero cuanto más lo pensaba, más claro lo veía. Julieta no solo fingió quererme, me estudió, aprendió mis debilidades, mis puntos ciegos, mi capacidad para confiar. Cada beso, cada conversación, cada momento íntimo fue, para ella, una recopilación de datos. Me había casado con una depredadora disfrazada de mujer ideal. Me quedé 3 días en aquel hotel, sobresaltándome con cada ruido en el pasillo, comprobando el cerrojo cada pocas horas. La inspectora Chen me llamaba 2 veces al día con novedades, pero no traía buenas noticias. Julieta y Marco habían desaparecido. La dirección de la madre resultó ser de un piso vacío desde hacía 6 meses. La cuenta a la que intentaron transferir el dinero se cerró horas después y la pista se perdió ahí. Pero al tercer día, la llamada fue distinta. «Señor Haro, tenemos que vernos. Hay algo que tiene que ver y no quiero explicarlo por teléfono. Quedamos en una cafetería del centro, lejos de cualquier sitio que Julieta conociera». La inspectora Chen parecía agotada. Llevaba una carpeta gruesa entre las manos. «Hemos estado investigando los otros casos», dijo al sentarse, «y hemos descubierto algo más grande de lo que pensábamos». Abrió la carpeta y puso delante de mí varias fotografías. ¿Reconoce a alguna de estas personas? Eran 3 parejas, aparentemente felices. En cada foto, las mujeres eran distintas, colores de pelo diferentes, estilos distintos, caras diferentes. Pero en sus ojos había algo que me resultaba familiar, un brillo calculador, muy parecido al que ahora veía en los recuerdos de Julieta. «No las conozco», respondí. «Fíjese en los hombres». Estudié sus rostros y el estómago se me encogió. Todos se parecían. No eran idénticos, pero compartían la misma estructura ósea, los mismos rasgos básicos, como si fueran hermanos. «¿Todos son Marco?», pregunté. «Eso creemos. Pensamos que Marco Rivas, o como se llame en realidad, ha estado asumiendo distintas identidades y escogiendo víctimas con un perfil muy concreto. Hombres económicamente estables, socialmente aislados, con carácter confiado». Sacó otro conjunto de documentos. «Y las mujeres tampoco parecen aleatorias. Creemos que son la misma persona». La miré sin entender. «¿Cómo que la misma?». «Cirugías estéticas, tintes, lentillas de colores, incluso pequeños cambios dentales.
respondió. La mujer que usted conoció como Julieta se ha casado al menos 4 veces con diferentes nombres. En cada matrimonio, ella y Marco pasan 2 o 3 años preparando al marido, luego vacían sus cuentas y desaparecen. El café en mi taza estaba frío, pero no hubiera podido tragarlo. ¿Está diciendo que mi matrimonio entero fue una actuación? Más que una actuación, un trabajo profesional. Creemos que usted fue elegido a propósito. La casa que compró hace 8 años, su trabajo, sus costumbres, encajaba perfecto en su perfil de víctima, explicó. Mire esto. Me mostró un cronograma que se remontaba 7 años atrás. Creemos que llevan observándolo más tiempo del que imagina. Probablemente ya sabían quién era usted cuando, casualmente, conoció a Julieta en aquella librería. Recordé la escena, los dos estirando la mano a la vez para coger el mismo libro, su risa, la invitación a un café para hablar del texto. Yo lo interpreté como un encuentro de película. Resultó ser un casting. ¿Qué pasó con los otros hombres?, pregunté, temiendo la respuesta. Roberto Mansilla, 51 años, muere en un supuesto accidente de coche 6 meses después de que su esposa vaciara su cuenta conjunta. David Parra, 47. Aparente suicidio por ahogamiento 3 semanas después de descubrir que su esposa había traspasado la casa a su nombre. Miguel Torres, 53. Infarto durante una discusión sobre dinero, pero la autopsia mostró rastros de un medicamento cardíaco en niveles que no cuadran con un tratamiento normal. Los mataron, susurré. No podemos probarlo aún en todos los casos, pero sí, eso creemos, respondió ella. El patrón se repite. Cuando el hombre descubre el robo o empieza a sospechar, muere en circunstancias que parecen accidentales o naturales. ¿Qué tan cerca estuve yo? Viendo el plan que encontramos en su casa y el intento de vaciar su fondo de jubilación después de que todo se destapara, diría que estaba a semanas de su accidente. La inspectora se inclinó hacia mí con expresión grave. Hay algo más. Encontramos pruebas de que estaban preparando algo muy concreto para usted. Sacó un documento más. Hallamos esto en un trastero alquilado con identidades falsas. Leí la nota, escrita con la letra de Julieta, y la vista se me nubló de rabia. Póliza de vida. $250.000. Cláusula de accidente. Paga el doble. Plan. Accidente de caza en viaje anual a la cabaña. Marco será compañero de caza testigo. Disparo limpio, sin signos de lucha. Historia. El rifle se disparó mientras él lo limpiaba. M consuela a la viuda. Ayuda a tramitar la herencia. Dejé el papel en la mesa, temiendo romperlo. Me iban a matar en el viaje de caza del mes que viene, murmuré. Exacto. Marco iba a presentarse como nuevo amigo con afición por la caza. Habría sido el único testigo de su accidente. Julieta cobraría el seguro de vida, heredaría lo que quedara de sus bienes y luego ambos desaparecerían para empezar de nuevo. ¿Cuánta gente más han matado? No lo sabemos. Estamos trabajando con las autoridades federales para reconstruir su historial de los últimos 10 años, respondió. Pero creemos que usted puede ser la primera víctima que descubre la verdad a tiempo para detenerlos. Y ahora ellos saben que sigo vivo, saben que tengo pruebas. Exacto. No pueden limitarse a desaparecer y empezar de cero. Usted es el único que puede unirlos a los otros delitos. No van a dejarle en paz. ¿Qué quiere decir? Queremos usarlo como cebo. La miré sin creer lo que escuchaba. ¿Perdón? Van a venir a por usted tarde o temprano. Tienen que hacerlo. En vez de esperar a que elijan el momento y el lugar, preferimos controlar nosotros la situación, montar una trampa y atraparlos en pleno acto. La idea me helaba, pero entendía la lógica. ¿Qué clase de trampa? Volverá a su casa y retomará su rutina habitual, pero con protección encubierta. Cuando intenten acercarse, estaremos preparados. Y sí, hay riesgo. Pero si no los detenemos ahora, seguirán repitiendo el mismo patrón con otros hombres. Pensé en Roberto, David, Miguel, hombres que probablemente amaron a la persona equivocada igual que yo.
Si hago esto, ¿qué probabilidades hay de que los atrapen? Altas. Están desesperados y los delincuentes desesperados cometen errores. Nosotros estaremos listos. Pasé casi una hora dándole vueltas. Podía desaparecer, cambiar de ciudad, de nombre, vivir el resto de mi vida mirando sobre el hombro y dejar que otros murieran, o podía confiar en la inspectora y poner mi vida en juego para detenerlos. ¿Qué tendría que hacer exactamente? Volver a su casa, respondió. Seguir, en la medida de lo posible, la rutina que Julieta anotó en sus notas. Trabajo, gimnasio, cafetería. Nosotros colocaremos vigilancia, agentes camuflados como vecinos, cámaras, botones de pánico. En cuanto se acerquen, actuaremos. Esa misma tarde dejé el hotel y regresé a la casa por primera vez en 3 días. Por fuera estaba igual, pero al cruzar la puerta sentí que entraba en un lugar ajeno. Cada objeto me recordaba a Julieta: el sofá, la mesa, el dormitorio donde planearon matarme. La inspectora Chen me presentó a los agentes que me vigilarían. El agente García se haría pasar por vecino recién llegado frente a mi casa. El agente Domínguez estaría en una furgoneta disfrazada de servicio de cable al final de la calle, y el agente Guzmán sería mi sombra, siguiéndome a distancia. Probablemente lo observarán unos días antes de hacer nada, explicó la inspectora. Querrán asegurarse de que no tiene protección y de que sigue su rutina habitual. La clave es actuar con normalidad. Esa primera noche apenas pegué ojo. Cada ruido tras la ventana me hacía aferrar el botón de pánico. Pero amaneció sin incidentes y me obligué a seguir mi costumbre: ducha, café, noticias rápidas, coche a las 7:45. En la oficina traté de concentrarme, pero una parte de mi mente estaba siempre en otra parte. ¿Me estaban vigilando? ¿Planearían ya su siguiente paso? Con los días, el miedo empezó a transformarse en algo más: rabia. No solo me habían robado dinero, me habían robado 5 años de vida, me habían hecho creer en un amor que no existía, habían planeado mi asesinato al detalle. Empecé a querer que vinieran, necesitaba verlos caer. Durante 5 días no pasó nada. Trabajo, casa, gimnasio, café. Exactamente como Julieta había detallado para que Marcos entrenara. Esperaba ver alguna cara conocida entre los transeúntes, algún coche sospechoso, pero nada. El agente García se instaló frente a mi casa como contador público divorciado que trabaja desde casa. La furgoneta de cable del agente Domínguez se volvió parte del paisaje, con sus conos naranjas y su permiso en la ventanilla. Al 6.º día algo cambió. Al salir de casa para ir al trabajo, vi un coche nuevo aparcado 3 casas más abajo, un sedán gris con cristales tintados, de esos que no llaman la atención. Al pasar junto a él, me pareció reconocer la silueta del conductor. Al llegar a la oficina llamé a la inspectora. «Hay un sedán gris en mi calle», le dije. «Matrícula ED 7492. «Tomado», respondió mientras tecleaba. «Mantenga la calma. Si son ellos, estamos listos». El sedán no estaba cuando volví esa tarde, pero yo sabía que me habían estado observando, repasando mis horarios, comprobando si de verdad estaba solo. Esa noche, la inspectora confirmó lo que ya sospechábamos. El coche está a nombre de una empresa que no existe. Papeles falsos, seguro falso, probablemente matrículas robadas. Son ellos. ¿Y ahora? Esperar a que den el siguiente paso. No harán nada hoy. Querrán verlo unos días más, pero, señor Haro, cuando actúen será rápido. No pueden permitirse alargarlo demasiado. La segunda jornada de vigilancia fue peor. El sedán volvió a aparecer con otra placa. Lo vi seguirme a distancia hasta el trabajo, verlo en el aparcamiento del gimnasio, un poco más lejos en el supermercado. Ni siquiera intentaban esconderse del todo. Querían que supiera que estaba vigilado, que me sintiera acorralado. Pero ellos no sabían que cada vez que los veía, yo activaba el pequeño botón del llavero para que los agentes siguieran sus movimientos. Al 3.er día, el patrón cambió otra vez. Estaba en la oficina cuando mi secretaria, Linda, llamó a la puerta. «Señor Haro, hay una señora que quiere verlo. Dice que es su esposa».
Noté un vacío en el estómago. ¿Cómo es? Rubia, ojos verdes, muy guapa. Parece preocupada. Julieta estaba allí en mi trabajo arriesgándose a ser vista. Tenía que estar desesperada o tener un plan que yo aún no veía. Dile que ahora salgo, respondí y apreté el botón de pánico en el bolsillo. Caminé hacia recepción con las piernas pesadas. Allí estaba, sentada en una butaca de cuero, con aspecto vulnerable, ojos llorosos, el papel perfecto de esposa preocupada. Pero ahora yo sabía qué buscar. La forma en que sus ojos escaneaban la sala localizando salidas, la posición estratégica de su bolso. «Eduardo», dijo al verme, poniéndose en pie. «Gracias a Dios. He estado tan preocupada por ti». Me mantuve cerca del mostrador, donde Linda podía escuchar. «¿Qué quieres, Julieta?» «Hablar. Arreglar esto», respondió, dando un paso hacia mí. «¿Podemos hablar en privado, por favor?» «No. Lo que tengas que decir, dilo aquí». Su expresión se quebró un segundo, dejando ver la frustración bajo la máscara de angustia. «Eduardo, no entiendes dónde te estás metiendo. Hay gente muy peligrosa implicada en todo esto. Si no retiras la denuncia, te van a hacer daño». Casi me reí de la desfachatez. Me amenazaba, fingiendo que me protegía. ¿Qué gente? Marco no es quien crees. No es solo mi hermano. Trabaja para personas muy malas. Y como este trabajo salió mal, lo culpan a él. Quieren limpiar el desastre. Eso incluye a cualquiera que pueda identificarlo. Era una historia hábil. Se presentaba como víctima atrapada entre criminales y tratando de salvarme. Si no hubiese visto los documentos, quizá habría picado. ¿Qué se supone que tengo que hacer? Retirar la denuncia. Decirle a la policía que fue un malentendido. Coge el dinero que te queda y desaparece un tiempo. Puedo ayudarte a empezar de nuevo en otro lugar, donde estés seguro. ¿Y tú? Yo también desapareceré, cada uno por su lado. Es la única forma de mantenerte con vida. La miré con una mezcla de asco y cansancio. Sigues mintiendo. Eduardo, por favor. Llama como quieras a lo que sentías por mí. La interrumpí. Pero el amor no se demuestra planificando el asesinato de alguien. Por un instante sus ojos se volvieron de hielo. Se le cayó la máscara de esposa preocupada y quedó la profesional. «Estás cometiendo un error muy grave», dijo. «Un error peligroso. El único error fue confiar en ti». «Te quería a mi manera», susurró. «Si yo fuera otra persona, otra mujer, quizá hubiera podido amarte de verdad». «Pero no lo eres», repliqué. «Eres exactamente quien has elegido ser». Se quedó en silencio, luego tomó su bolso. «Adiós, Eduardo. Espero que sobrevivas a lo que viene». La vi salir hacia el aparcamiento, donde casi podía imaginar a Marco esperándola. Volví a mi despacho y llamé a la inspectora. «Ha estado aquí», dije. «Julieta vino a la oficina». «Lo sabemos, la seguimos desde tu casa. Ahora mismo va en un Honda azul con Marco, dirección sur por la autopista. Tenemos unidades siguiéndolos». «Me ha advertido de que si no retiro la denuncia, me harán daño». «Confirmado», dijo la inspectora. «Están desesperados. Eso significa que actuarán pronto, probablemente esta noche». Mientras conducía de vuelta a casa, sentí que el final se acercaba. Después de 5 años de matrimonio, 2 de robos y un plan detallado para matarme, todo se decidiría en unas horas. Esa noche la casa se sentía distinta, más vacía, más amenazante. Cada sombra parecía esconder algo. Hice una cena ligera que apenas probé. Encendí la televisión y fingí mirar las noticias, pero en realidad solo vigilaba puertas y ventanas. A las 9 sonó mi móvil. Número desconocido. ¿Sí? «Hola, Eduardo». La voz de Marco sonó grave, segura. «¿Te gustó la charlita con mi hermana? ¿Qué quieres? Que entiendas algo. Hemos sido muy pacientes contigo, muy comprensivos. Pero todo tiene un límite. No te tengo miedo». Se rió, sin pizca de humor. «Deberías».
¿Sabes qué les pasó a Roberto Mansilla, David Parra y Miguel Torres? Los nombres de los muertos me atravesaron. Los matasteis. Hicimos lo necesario, y, si no dejas de meterte en nuestros negocios, haremos contigo lo que haya que hacer. La policía está escuchando esta llamada, dije. No, no lo está. Usamos equipos que impiden rastreo. Ahora escucha, Eduardo. Vas a salir de tu casa en exactamente 10 minutos. Vas a subir a tu coche y conducirás hasta la dirección que te vamos a mandar por mensaje. Vas solo y llevas todas esas pruebas que crees tener contra nosotros. ¿Y si no voy? Entonces iremos nosotros a por ti, y te prometo que no será rápido. Colgó. El mensaje llegó segundos después con una dirección que no conocía. Me quedé mirando la pantalla, las manos sudorosas. Querían un cara a cara, terminar esto a su manera. Lo que no sabían era que mi casa estaba rodeada de agentes. Apreté el botón de pánico y esperé. «Señor Haro», contestó la inspectora. «Escuchamos todo. No vaya a esa dirección, es una trampa». «¿Y si vienen ellos?» «Entonces estaremos listos. Confíe en nosotros. Esto está a punto de acabar». Colgué y me quedé en la sala, escuchando el silencio. A las 21:47, 10 minutos después de la llamada, oí un ruido que me heló el alma. El suave rascar de alguien forzando la cerradura de la puerta principal. Presioné el botón de pánico 3 veces seguidas, la señal que la inspectora me indicó si llegaban a entrar. Me moví agachado hacia la cocina, evitando las ventanas. Los agentes se pondrían en marcha, pero no sabía cuánto tardarían ni si llegarían a tiempo. El ruido cesó un instante. Silencio absoluto. Luego, el clic casi inaudible de la cerradura cediendo. Cogí un cuchillo del soporte de la encimera. Me temblaban tanto las manos que casi se me cayó. A través de la ventana de la cocina alcanzaba a ver la casa del vecino García, pero no se veía movimiento. «Eduardo», la voz de Julieta sonó suave desde el recibidor. «Sabemos que estás aquí, solo queremos hablar». Me quedé pegado a la pared fuera de su campo de visión. «Esto no tiene por qué terminar mal», prosiguió ella, avanzando despacio por el pasillo. «Podemos arreglarlo». Pasos más pesados sonaron en el salón. Marco se movía con método, abrió un armario, miró bajo el sofá, revisó la casa con la frialdad de quien ya lo ha hecho antes. «Eduardo», dijo ahora él más cerca, «encontramos tu botoncito de pánico en la mesa del salón. Muy considerado por tu parte dejarlo donde lo viéramos». Se me hundió el estómago. Había sido tan cuidadoso, pero debí dejarlo allí cuando fui a por el cuchillo. Sabían que había pedido ayuda. «La policía no va a venir», dijo Julieta, y esta vez sonaba casi compasiva. «Interceptamos sus comunicaciones. Les hicimos creer que ya no querías protección, que querías resolver esto solo. Nadie está vigilando tu casa». No podía ser cierto. ¿O sí? La inspectora había prometido que estarían fuera, listos. Pero no había sirenas, ni golpes en la puerta, ni luces. «Estás mintiendo», alcancé a decir. «¿Sí?» Marco estaba ya en la puerta de la cocina, veía su sombra proyectada en la pared. «Mira tu teléfono. ¿Algún mensaje de tus amigos policías?» Instintivamente miré la pantalla. Nada. Ni llamadas, ni mensajes. O la policía jugaba muy fino, o ellos decían la verdad. «Sal, Eduardo», dijo Julieta. «Solo queremos hablar». Salí de la cocina con el cuchillo en la mano. Frente a mí, 2 personas que me eran familiares y extrañas a la vez. Ver a Marco en persona era como mirarme en un espejo deformado. Tenía mi altura, mi complexión y rasgos casi idénticos, retocados para maximizar el parecido. Pero sus ojos eran distintos, fríos, vacíos. Y Julieta se veía exactamente igual que la mujer de la que me enamoré. Solo sus ojos habían perdido toda calidez. «Aquí está», dijo ella con una sonrisa sin brillo. «Mi marido». «Ex marido», corregí, sorprendido de lo firme que sonaba mi voz. «Técnicamente sí, ya que tenías tanta prisa por divorciarte», replicó. «Pero no terminamos nuestra conversación». «Nos has causado muchos problemas, Eduardo», añadió Marco.
¿Sabes cuánto dinero hemos perdido por tu culpa? Más o menos lo que me habéis robado, supongo. Se rió, un sonido desagradable. Nosotros no robamos, trabajamos. ¿Sabes lo difícil que es vivir 5 años con alguien, fingiendo amor todos los días? Hacerle el desayuno, escuchar sus quejas, cumplir todos sus caprichos. Es un trabajo a tiempo completo. Fue una actuación impecable, concedí mirando a Julieta. Muy convincente. Gracias, sonrió casi orgullosa. He tenido mucha práctica. Cada marido me enseña algo nuevo sobre lo que los hombres quieren oír. ¿Cuántos ha habido? Tú eras el número 7, contestó Marco, y el más complicado. La mayoría están tan desesperados por cariño que creen cualquier cosa. Pero tú eras observador, desconfiado. Tuvimos que esforzarnos más. ¿Por qué yo? ¿Por qué elegirme? Tenías dinero, pero no demasiado como para llamar la atención, explicó Julieta. Un trabajo estable, pero poca familia cerca que hiciera preguntas, y estaba solo Eduardo, tan solo que te enamoraste de la primera mujer que te prestó atención. Dolía porque era verdad. Yo estaba solo cuando la conocí, y ella me dio exactamente lo que necesitaba. Y además tenías una póliza de vida preciosa, añadió Marco. 250.000, con cláusula de doble pago si la muerte era accidental. Ese viaje de caza que estabas organizando nos habría venido de maravilla. Pero claro, tenías que fastidiarlo todo. Perdón por no morirme a tiempo, escupí. Se acabó la charla, dijo él sacando una pistola plateada del interior de la chaqueta. Tenemos prisa. Apuntó a mi pecho. Julieta habló con su tono de cariño, haz lo que te pido. Esto es lo que va a pasar. Vas a venir con nosotros y vamos a montar un suicidio muy convincente. Depresión por el divorcio, estrés económico, vergüenza por haber sido engañado. Es una historia que encaja perfectamente. ¿Y si no voy? Entonces lo montaremos igual, replicó Marco levantando el arma, pero te dolerá más. Miré el cañón, luego sus caras, y sentí algo raro, alivio, no porque quisiera morir, sino porque por fin se acababan las mentiras. ¿Sabes qué es lo más irónico? Dije, que yo sí te quise de verdad, Julieta, de verdad creí que tú también me querías. Su expresión se suavizó apenas. A mi manera sí. Eras amable, generoso, confiado. Si yo fuera otra persona, con otra vida, quizá podría haber estado contigo de verdad. Pero no lo eres, repetí. Eres exactamente quien necesitas ser para hacer lo que haces. Marco apretó más el arma. Se acabó. En ese momento, la casa se quedó completamente a oscuras. Un corte de luz total. Nadie se movió durante un segundo. Luego estalló el caos. Oí a Julieta jadear, a Marco soltar una maldición y 2 disparos resonaron en el salón. Me tiré al suelo y rodé hasta detrás del sofá, buscando cualquier cubierta. ¡Policía Federal! ¡Suelten las armas! La voz venía de fuera, amplificada. Eduardo Haro, si nos escucha, quédese en el suelo. Varios focos potentes iluminaron la casa desde las ventanas. Voces gritando órdenes, pasos múltiples, la puerta principal reventando y un grupo de agentes vestidos de negro entrando como una ola. Escuché un tercer sonido, seco, como el disparo de un taser. Izquierda despejada. Derecha despejada. 2 sospechosos en el suelo. No me moví hasta que alguien me tocó el hombro. ¿Señor Haro, está herido? Era el agente Guzmán, mi sombra de la última semana. Me ayudó a incorporarme. Marco estaba boca abajo en el suelo de la cocina, con las manos inmovilizadas a la espalda y un hilo de sangre saliéndole de la nariz. La pistola yacía a varios metros. Julieta estaba sentada contra la pared, también esposada, con el rostro desencajado, incapaz de creer que todo se hubiera torcido. ¿Cómo? Me miró, incrédula. ¿Cómo lo sabías? El botón de pánico funciona muy bien, dijo el agente Guzmán antes de que yo respondiera. Y nosotros estábamos aquí todo el tiempo. Pero interceptamos sus comunicaciones, balbuceó ella. No interceptaron nada. La corrigió la inspectora Chen, entrando en la sala con expresión satisfecha.
Les dejamos creer que lo habían hecho. Queríamos que estuvierais seguros de tener el control, que pensarais que Eduardo estaba solo y desprotegido. Hay otros, gruñó Marco forcejeando. No tenéis ni idea, vendrán a por vosotros. En realidad, sí tenemos idea, respondió la inspectora, levantando una carpeta gruesa. Mientras estabais ocupados con Eduardo, hemos detenido a 6 miembros de vuestra red en 4 estados distintos. Vuestra operación ha terminado. El gesto de shock en la cara de Julieta casi compensó 5 años de mentiras. Cuando la llevaron hacia la puerta, se detuvo un momento y me miró. Lo que te dije era verdad, Eduardo, murmuró. Si yo hubiera sido otra persona, podría haberte querido de verdad. Pero no lo eres, repetí por última vez. Eres exactamente quien decidiste ser. Asintió una sola vez y agachó la cabeza. La casa empezó a vaciarse de uniformes, bolsas de evidencia y pasos. Me ofrecieron trasladarme a un hotel, pero me negué. Aquella seguía siendo mi casa y no iba a dejar que ellos me la arrebataran también. ¿Estás seguro de que estará bien?, preguntó la inspectora desde la puerta. Pensé en todo: el matrimonio falso, la casa legalmente robada, las cuentas casi vacías, la confianza hecha pedazos. Pero también pensé en algo más simple. Estaba vivo, y por primera vez en 2 años sabía exactamente cuánto valía mi vida y quién estaba dispuesto a destruirla. Sí, respondí. Estoy bien. 6 meses después recibí una carta de la prisión federal donde cumplía condena Julieta. 25 años a cadena perpetua, sin posibilidad de libertad condicional. Marco recibió cadena perpetua tras vincularlo a 2 asesinatos más en otros estados. Miré el sobre largo rato y lo tiré a la basura sin abrirlo. No había nada que ella pudiera decir que me sirviera ya. Vendí la casa 6 meses después, cuando se solucionaron los líos legales. Demasiados recuerdos, demasiadas mentiras pegadas a cada pared. Compré un piso más pequeño al otro lado de la ciudad, en un barrio donde Julieta nunca puso un pie y donde Marco nunca me observó. Hoy tengo 50 años y he aprendido cosas sobre la confianza, el amor y la traición que jamás hubiera querido aprender. Pero también he descubierto que sobrevivir a algo así te cambia de manera que no siempre es mala. Soy más cuidadoso, sí, pero también más agradecido. Más desconfiado, pero también más capaz de reconocer la bondad auténtica cuando aparece. A veces, de noche, pienso en los otros hombres que no tuvieron mi suerte. Roberto Mansilla, David Parra, Miguel Torres, y los que nunca conoceré por nombre. Hombres que amaron a la persona equivocada y lo pagaron con todo. Yo sobreviví por una mezcla de cosas: la intuición de una empleada de banco, el trabajo de unos agentes que sabían cómo tender una trampa y, sobre todo, porque cuando llegó el momento de elegir entre el miedo y la acción, decidí pelear. Esa decisión me salvó la vida, y es la única parte de toda esta historia de la que nunca me arrepentiré.